Porque hoy, 10 de septiembre, se conmemora en todo el mundo las acciones para prevenir el suicidio. Hay muchísimos casos de suicidio en el mundo y hoy queremos que esas acciones que a vos te hacen sentir vivo podamos contagiarlas a un otro que hoy está pensando quizás en que la vida no vale la pena. Por ello, el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, en este día especial y en una circunstancia especial, porque se está tomando un avión, nos va a querer acompañar quizás un ratito más tarde. Y en representación también vamos a tener la posibilidad de dialogar a continuación con Beatriz Biribín. Ella es psicoeducadora y está acompañando en este momento a personas en esta situación, en esta circunstancia. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Vero te saluda en esta tarde. Hola, querida Vero. ¿Me Hola, ¿cómo escuchás? estás? Bien, Bienvenida. un gustazo. Sí, Bueno, nos mira, alegra que hayas podido entrar en contacto con nosotros en la tarde, querida Bea, porque nos parecía que se lo consultaba al doctor, ¿no? Que me parece que como la red nació como una red de apoyo allí en La Pampa, siempre contaba exacto. esto el doctor Roberto, para la prevención del suicidio ante una situación de casos cuasi masivos que habían sucedido en esa época en La Pampa, y con la experiencia vasta de la Red Sanar en el apoyo continuo a buscar las situaciones vitales del ser humano para sentirnos verdaderamente vivos y buscar la sanidad a nivel mental y a nivel integral u holístico, como dicen ustedes, me parecía importante poder tocar este tema. Bea, ¿me contás un poquito de tu sentido de la vida? Porque hoy estamos preguntando a la gente cuál es el sentido de la vida. Dentro de esa búsqueda del sentido, ¿no? Como dice Víctor Frank, ¿te topaste con la Red Sanar? ¿Fue así? Contanos tu historia. Sí, yo me topé con la Red Sanar en el 2016, no es poquito ya, Ajá. eh, por una pérdida, ¿no? Tuve la pérdida de mi mamá y bueno, empecé Ajá. mucho tiempo ahí hasta que me decidí a hacer el voluntariado, ¿no? Y lo cual ahora estoy yo coordinando el nodo de la red de Munro, de la Iglesia Santa Rosa de Lima, Ujú. con el apoyo de otra compañera. Y la verdad que hacemos un esfuerzo, una participación con la gente y lo que logramos son objetivos, ¿no? Que cada persona es distinta, independiente y, y se maneja de una forma y uno tiene que tratar de adaptarse, poner empatía y estar con ellos, ¿no? Lo que vos recién decías Mm. sobre el suicidio, nosotros estamos con varios talleres, pero ahora último estábamos con psicología positiva y tuvimos la presencia de dos personas con el síntoma del suicidio, ¿no? Entonces el Claro. apoyo, el estar con ellas, tal es así que no te digo que están recuperadas ni mucho menos, pero hemos logrado que vaya a cambiar a su médico psiquiatra, su psicóloga, y otro con que va también a hacer un taller de esos internaciones diarias. Entonces la evolución de la persona cuando inició el taller a lo que está ahora, no te digo que esté bien, pero ha cambiado. Y esas satisfacciones de la vida te la da el taller de la Red Sanar. Aparte de la familia que uno Claro. tiene, que está agradecida con eso, Claro. el taller de la Red Sanar te Sí. gratifica, ¿no? Claro, y te hace sentir vivo poder ayudar a otros. Vea, hoy como el tema es este Día Internacional de Prevención del Suicidio, vos hablabas de síntomas suicidas, ¿no? Sin dar nombres, ¿nos podrás contar con estos ejemplos que quizás estuviste, con estas personas que estuviste ayudando con esta sintomatología, de qué se trata esta sintomatología? ¿Qué te contaban estas personas? ¿Te hablaban directamente, Beatriz, la verdad, me quiero quitar la vida? ¿O te hablaban de otras cuestiones que a vos te hacían pensar en esto? ¿Cómo es? No, 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 directamente la sensación de quitarse la vida. Y lo que tenemos es que el Qué grupo, no fuerte. solo nosotros como coordinadores, sino también el grupo acompaña, porque no cualquiera puede decir eso delante de las personas, ¿no?
Y es muy importante que tenga la confianza de que lo que dice ahí se queda ahí. Y esa seguridad se la da el grupo, no solo nosotros. El grupo acompaña y la persona puede estar viendo a través de los reflejos de otras personas que han pasado situaciones, no digo de suicidio, pero también situaciones muy difíciles, realmente reconocen ellas en esa situación que pueden salir, que pueden superarse, que el vivir es fundamental. ¿Cuáles son estas sensaciones que nos pueden llegar a poner en alerta y que dicen, bueno, esta persona verdaderamente está necesitando ayuda? Que pueden ser, Beatriz, personas cercanas, pueden ser personas que, como a vos, particularmente en el grupo, te dijeron directamente, estoy necesitando ayuda porque no puedo con esto, ¿no? Con estas sensaciones o con esta decisión que puedo llegar a tomar. Aquí hay que prestarle atención, Beatriz, en definitiva. Y fundamentalmente, viste, cuando la persona, primero con depresión, con esas ansiedades, que se quedan en la cama, que no salen, que no se quieren sociabilizar, viste que la red tiene las 6 dimensiones, entonces, bueno, hay factores físicos que pueden estar ocasionándolo, por eso a veces nosotros le decimos que concurran los médicos, que hagan una entrevista, y a veces hay personas en las cuales nosotros le tenemos que decir, no podemos, porque no es una curación total. Vos tenés que evaluar, hacerle una admisión, una entrevista para saber si la persona puede incorporarse al grupo, porque a veces no se puede incorporar al grupo. Entonces, bueno, hay un montón de etapas, pero fundamentalmente las personas están en depresión, con mucha ansiedad, no pueden lograr, no pueden salir de su medio, porque quizás vienen en la reunión y de pronto falta y te llaman y te dicen, no, no pude ir porque no me sentía con voluntad y la verdad que me vuelve a agarrar el pánico, y sensaciones de que me quiero morir, que me quiero suicidar. Entonces uno en ese llamado, aunque no somos ayuda al suicida, pero tratamos de ayudarlos y que salga de esa situación. Hemos tenido la suerte que 2 o 3 personas pudieron salir y hay otras personas que las tuvimos que derivar al hospital porque estaban en una situación que ya no la podíamos nosotros mantener ni el grupo tampoco. O sea, es muy difícil esas situaciones. Sí. Sí, dentro de los 12 pasos, Beatriz, uno de ellos es el sentido de la vida, ¿no? El trabajar el verdadero sentido de la vida. ¿De qué manera lo trabajan, Beatriz? ¿Y cuáles son las claves para que quienes estén escuchando en este momento puedan darse cuenta que están necesitando quizás trabajar este sentido de la vida porque se sienten apagadas, porque no se sienten vitales, porque sienten que nada vale la pena, que todo es una rutina, que me levanto y me acuesto y sobrevivo en vez de vivir, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar este sentido de la vida según lo que enseña la Red Sanar? Según lo que enseña la Red Sanar, aparte de los 12 pasos, tenés las 6 dimensiones, ¿no? Y una fundamental para mí es la del espiritual, lo que tenés que tener fe. A pesar de que estés pasando por momentos difíciles, es afrontarlos con serenidad y la realidad, que puede ser muy difícil, la tenemos que afrontar. También, como vos decías, con un poco de alegría, ese buen día, con una sonrisa, ¿no? Sí. Pero es importante, muy importante, que cada uno tenga su fe, su espíritu, porque no podemos decir, no, tiene que ser religión católica y dividir, no, no, con que vos tengas el espíritu de la fe, podés llegar a seguir adelante, porque ese espíritu, ese trascender, ¿no? Ese trascender en Dios es muy importante. Y uno pues físicamente se puede sentir más o menos, pero viste que la parte biológica, fisiológica, que vos tenés la parte mental, la parte valórica, la parte social, ¿no? Que uno cuando está en situaciones tan difíciles se aleja del medio ambiente. Y eso también no es bueno, no es bueno. Siempre entonces alejarse de quienes nos quieren o de estas circunstancias de vida donde pueden ayudarnos o Exacto. alejarse de la fe que uno puede llegar a cultivar
puede ser una de las causales, nos decías vos, de perder un poco el sentido vital, querida Beatriz, ¿es así? Exactamente, porque se encierran, están en un aislamiento que realmente, por eso terminan en esa sensación del suicidio, porque se alejan y tienen hijos y se alejan. Mm. Entonces, viste, no le dan un sentido a la vida. Cuando vos tenés un hijo, decís, bueno, mi vida por mi hijo, ¿no? O sea, y tampoco se conectan con eso. Suponete que le vaya mal con el esposo, pero con el hijo tendrían que engancharse. No, ni con eso a veces se enganchan. Y es difícil. Entonces hay ese valor, esa valentía, la perseverancia para seguir adelante, hay que ponerle mucha fuerza. Y a veces en la contención de un grupo es muy importante. No solo la No parte quedarse teórica, solos. es la empatía, la contención, la fortaleza, la bondad, la Claro. generosidad, el amor que vos le puedas dar a esa gente. Que es incondicional, que no tiene Mm. precio. Así como vos lo das, ellos después lo devuelven a través de un afecto. Vos decís, pero no hice nada, Sí. no, hiciste mucho. Mm. Estuviste abierto o abierta a ayudar al hermano. ¿Con qué se conectaron estas dos personas que ayudaste últimamente, Beatriz? ¿Cómo se conectaron y con qué para seguir adelante ante este planteamiento quiero quitarme la vida? Yo creo que un poco porque nosotros empezamos dentro del grupo había gente que sí tuvo pasando, no digo el suicidio, pero sí el alejamiento, el encierro de la familia, que no podía conectarse ni con su familia, ni sus hijos, ni sus amigos. Entonces, bueno, esa relación y esa eh, anécdota que traían se vieron reflejadas. Entonces empezaron a conectarse con eso, a ver qué hacían ellas, y trajeron cosas muy personales, que no las voy a traer acá, pero que también nosotros a través de nuestros comentarios y charlas pudimos llegar a que la evalúen y las vuelvan a replantear, como así volver a ver replantearse con el médico que estaban viendo, porque si estaban en una situación que no podían salir, algo del medicamento que estaban tomando le estaría haciendo mal. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? No es que uno sea médico, pero vos ves ante el paso de la persona, cómo está transcurriendo su vida, su encierro, no sale. Bueno, el médico le está dando un remedio, habría que hacer otra consulta, ¿no? También eso es valorar, ¿no? Mm. Vamos a ver si podemos llegar a tomar contacto con el doctor Roberto Re en un ratito. Ahora me lo va a confirmar Mariana, a ver si podemos sacarlo al aire en una situación de vuelo que está teniendo a propósito de su servicio como director de la Red Sanar. Así Exacto. que vamos a ir, si te parece, Beatriz, y a toda la Sí, audiencia, una querida, te pausita musical, a agradezco, ver ¿no? si a la vuelta. A ver si podemos tomar contacto con el doctor. Quédate ahí, Beatriz, ¿eh? Quédate ahí, así podemos charlar junto a vos también y junto con el doctor un ratito más. Vamos a la pausa musical, ya venimos en este Cortando Distancias. Literalmente el doctor Roberto Re está subido arriba de un avión y tenemos la posibilidad, minutos antes de que despegue, a que pueda intervenir en este tema tan, pero tan importante. Doctor Roberto Re, bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, Verónica, muy bien. Y bueno, arriba de un avión, pero tratando de cumplir con el programa. Realmente el tema del suicidio es un tema de profunda investigación por un lado y por otro lado de trastorno grave del comportamiento, por otro lado que afecta directamente a la salud en general y con especial énfasis a la salud mental. Estamos hablando de que 1.200.000 a 1.500.000 personas por año se suicidan en el mundo, sin contar los suicidios que de alguna forma quedan ocultos como para suicidio. Es accidentes que no son accidentes, sino que son siniestros provocados para provocar la muerte. Con lo cual, esto es un problema de salud pública grave, porque podríamos hablar hoy en día de una verdadera pandemia. Si pensamos que en la pandemia fallecieron en 3, 4 años 4 millones a 5 millones de personas, estamos hablando de 1.200.000 por año, estamos equiparando la cantidad de muertes por suicidios a la pandemia de COVID. Con lo cual, evidentemente, esto concita la atención no solamente de las autoridades de salud, sino de la comunidad en general, Verónica. Así es. Señales de alarma, doctor, antes de quizás que tengamos la posibilidad de volver a hablar con Beatriz, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas señales de alarma a las cuales tenemos que prestarle atención? Si necesariamente la persona tiene que tener una patología de depresión o ansiedad para que esto se desencadene o no necesariamente. No necesariamente las personas que se van a suicidar padecen de depresión. Es cierto que algunas pueden padecer depresión, pero hay otras formas en donde la persona, cuando su presente no presenta justamente una clara esperanza de presente y de futuro, cuando por otro lado está atravesado por un estado de angustia grave, que por otro lado no encuentra una solución, que conjuntamente con un tercer indicador, que se encuentra sola, aislada y ensimismada en su propio problema y en su propia crisis. Por eso decimos que el suicidio no es solamente un problema de un trastorno depresivo o ansioso, sino que suele ser la respuesta a una psicología enferma, alterada o disfrazada de falsa racionalidad, en donde la persona interpone entre ella y su crisis vital significativo, el abismo de la muerte como una falsa resolución liberadora. Es decir, es un problema transversal, es un problema que ataca a cualquier edad y lamentablemente están bajando las edades. No solamente los adolescentes están expuestos, sino también los niños de 8 a 10, 12 años también están aumentando significativamente las tasas de suicidios. ¿Y esto tiene que ver con qué, doctor? Es alarmante. 8 años, es muy pequeña esa criatura. ¿Por qué? ¿De redes sociales, internet, qué? Bueno, en realidad la, la crisis civilizatoria, en donde la vida muchas veces no tiene sentido. La crisis civilizatoria en donde el proyecto de vida no, digamos, ancla en un proceso de alta significación, de sentido de presente, pero sobre todo de sentido de futuro, puede, conjuntamente con crisis de toda naturaleza y sobre todo crisis vitales. Por eso hablamos no solamente de una depresión en donde hay factores neurobiológicos, sino también un verdadero estado de zozobra y de crisis civilizatoria, en donde la verdadera depresión de fondo es justamente el desapego por la vida, el desapego por el sentido de la vida, el verdadero desapego a un proyecto significativo y existencial, en donde frente a una determinada situación, una crisis muchas veces banal, una crisis porque en la escuela no me fue bien, porque me pusieron una mala nota, o en otros casos más significativa, no pude ingresar a la universidad o no puedo pertenecer a una determinada condición, bueno, cualquier situación, en una persona sola en donde está aislada de los factores
institucionales, muchas veces de contención, como la familia o como la sociedad en su conjunto, con todas las redes, por más redes sociales que podamos tener, justamente las redes, por un lado, proveen alta significación de información, pero por otro lado, quien está muchas veces en redes, pero no está con un vínculo humanizador y humanizante, puede, en un estado de soledad, poder comenzar un proceso de elucubración de la muerte. Por supuesto que estos procesos en algunos casos son inmediatos, pero la inmensa mayoría son mediatos, es decir, requieren un cierto tiempo, y este tiempo es el tiempo de intervención, en donde el aislamiento, en primer lugar, en donde la conducta comienza a cambiar, y a partir de ahí va a dar señales significativas. La primera señal, no cabe duda, que es el aislamiento, con algunos mensajes significativos que tienen que ver con el futuro incierto o la negación del futuro. Y a partir de ahí buscar el diálogo, buscar siempre, y sobre todo los docentes, los maestros, deben buscar el diálogo, qué le está ocurriendo a ese niño, a ese joven, a ese adolescente. Y a partir del diálogo, a partir del encuentro, y aunque nos podamos equivocar de este tema, siempre hay que hablar, y sobre todo cuando hay una sospecha en el ámbito escolar, llamar a la familia para saber de qué se trata, y entonces podemos salvar vidas. Claro, una red de contención. Doctor, muchas gracias por estos minutos, que tenga un bendecido vuelo, que sea protegido por la Virgen, y la semana que viene con otros temas importantes como este. Nos quedamos hablando con Beatriz aquí. Adiós, chao, chao. Adiós a la gente de la Un abrazo. El doctor Roberto Re, muchas gracias. El doctor Roberto Re, verdaderamente, en forma literal, en medio de un vuelo, arriba de un avión, ¿no? Nos ha atendido para hablar de esta temática más que importante. Beatriz, ahí el doctor Re recalcaba la necesidad de diálogo, y vos lo decías, que nadie se quede solo. Estamos pensando en que nuestro dolor no va a tener fin, en que la única forma que tengo de acabar con mi pena y mi sufrimiento es quitándome la vida. Ojo, tenemos dos teléfonos para dar desde ya, por supuesto, para que pidan ayuda. Es el 135, línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires, y el 0800-345-1435 desde todo el país. 0800-345-1435. El diálogo como una herramienta fundamental y preventiva ante toda circunstancia, Beatriz, ¿es así? Sí, el diálogo, la palabra, ¿no? Porque es una manera de sacar afuera eso que tenemos o que la persona tiene, se manifiesta ante la palabra. También vos tenés que mirar que a veces en la palabra, la parte corporal de esa persona te está dando un detalle de lo que está sucediendo, ¿no? No solo es escuchar, sino también ver la postura, cómo se sienta, cómo actúa. Por lo menos te digo en la red, en las reuniones, ¿no? Uno tiene que observar, más cuando una persona ha manifestado que tiene esos síntomas de suicidio, ¿no? Que quiere quitarse la vida, que no tiene más deseo de vivir. Además, como que nosotros llamamos en la red la reestructuración, que es futurólogo, de pronto decir cosas que la vida no me traen mal, que no tengo, si se jubiló, no tengo más destino para vivir, o me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezan a hacer una fantasía de la cual, de esa fantasía, la asumen como real, y peor es la depresión. ¿Me explico? Claro. Sí. Beatriz, ustedes trabajan en la red Sanar con estas tres, en forma tripartita, con tres aspectos del ser humano: la biografía, la biología del ser humano y la biofilia, que es el sentido y el gusto por la vida, ¿no? A veces, ¿cómo se ve trastocado este gusto por la vida? Nos hablaba el doctor de que este sentimiento lo pueden sentir personas muy chiquitas. Estamos hablando de niños de 8 años que dicen, esto no vale la pena y yo no quiero existir más. Es decir, que no forma parte
la pérdida de gusto por la vida o la alteración de la biofilia en personas mayores, donde dicen, bueno, ahora me jubilé, no tengo nada que hacer, o me quedé ya sin la actividad laboral, o mis seres queridos van falleciendo. No, el gusto por la vida se tiene que alimentar. ¿De qué manera? Esta biofilia, ¿cómo la alimento, Beatriz? Es la pregunta para volver a encontrar eso que le da gusto y sentido a mi propia existencia. Mira, para mí en la parte de los adultos es distinta, pero para la parte de los chicos me parece que el núcleo familiar es fundamental. En la contención, Sí. el amor, la sabiduría, la humanidad, la templanza que vos tengas con la criatura, la fortaleza que vos le transmitas, eso también va a influir a las determinaciones que haga el chico. O sea, para mí es importante eso. Lo digo como mamá, como familia, ¿no? Lo que he mamado y lo que trato de transmitir a mi familia, ¿no? A mis hijos. Entonces, bueno, todo eso hace a la sociedad. Por más que está bastante golpeada la sociedad, yo creo que el núcleo de la familia es fundamental. Si uno tiene un núcleo familiar bueno, eso lo puede ir transmitiendo hacia el exterior. Y eso va a ser una vida mejor para todos, no solo para el núcleo familiar. Es lo que pienso, es mi manera de pensar. Sí, hablaba el doctor también del ámbito el ámbito de la escuela, ¿no? Ojo, docentes, decía, porque a veces son primero los docentes pero ese docente los que se dan ¿de cuenta sale? cómo está ese niño, ¿no? Pero ese docente, ¿de dónde sale? Si de un núcleo familiar se hace el docente se hace el estúpido y no mira que lo están al chico acusando, viste que los molestan, le hacen el bullying. Entonces hay muchos chicos con bullying que terminan en una depresión porque lo tomaron de punto. Entonces también la escuela, la maestra, viene de un núcleo familiar. Entonces me parece que lo que tenemos que purificar es ese núcleo familiar. Aparte de lo que en la escuela. Por supuesto. Me preguntan, Beatriz, de qué manera se pueden sumar a la red para tratar, ¿no? Estas facetas de la personalidad y de qué manera los nodos pueden llegar a ayudar con diversos talleres a las personas que están necesitando ayuda. No una ayuda al suicida, dijimos que no hace esta atención la red Sanar, sino a esos indicios de la pérdida de gusto por la vida, esto de que no, tengo un futuro incierto, para volver a encontrarnos con nosotros mismos, Beatriz. ¿De qué manera se puede sumar la gente? Hay Contanos. un flyer que si buscan en internet de la red Sanar, entran en el flyer de la red Sanar, que posiblemente te lo podamos pasar a vos para que lo puedas, porque hay un flyer, mostrar. Entonces ahí tenés lugares, nodos de distintos lugares donde la gente puede participar, ya sea presencial o en forma virtual, ¿sí? Y hasta por WhatsApp. Hay de distintas formas que se pueden conectar. Y me parece importante que cada uno pueda llegar a conectarse y aprender, porque la red te da herramientas para vivir mejor. Y es gratuito. Y eso hay que trabajarlo. Y eso es gratuito. No dejarse estar, todos ¿no? lados te dan las cosas en forma gratuita, ¿no? Nosotros nos capacitamos, por más que tengamos una experiencia profesional anterior, nos capacitamos en esto, en la red, para poder transmitir las herramientas para una vida sana. Y eso es importantísimo, Beatriz. No dejarse estar, pensaba, dentro de la charla que mantuvimos también con el doctor, no normalizar que me siento sin ganas de levantarme, no normalizar eso, no normalizar que tengo un futuro totalmente incierto y no sé verdaderamente, no le encuentro sentido a nada que hago. Ojo, porque eso además de volcarnos a ciertas patologías como la depresión o la ansiedad, puede ser un caldo de cultivo para que estas ideas, lamentablemente suicidas, puedan aparecer en la persona. Así que ojo con ello, ojo con los niños, porque me llamó poderosamente la atención esta baja en la edad de las ideas suicidas. Estamos hablando de 8 años, un niño de 8 años, imagínate vos mismo de 8 años. Muy pequeños, muy pequeños. Tengamos esta percepción para nuestros seres queridos, hijos, nietos, sobrinos, si son chicos y si son más grandes, si son tus padres o si son tus abuelos, verdaderamente prestar atención también a lo que nos decía el doctor Roberto y Beatriz, ¿no? El aislamiento, la falta
de ganas de hacer lo que habitualmente le gustaba a la persona, como regar las plantas, salir a caminar, ojo con ese cambio de comportamiento, no dormir bien, tener cada vez menos charlas de forma profunda y evadir quizás alguna de estos encuentros para que la persona, bueno, diga que no se den cuenta de lo que estoy pasando. Ojo con eso, ojo. Beatriz, gracias por ayudarnos en esta tarde, gracias por el testimonio Verónica, de por darme la conocer palabra. que dentro de la red hubo personas que te pidieron puntualmente a vos ayuda y hoy tenemos esta hermosa noticia de que están saliendo adelante. Así que verdaderamente sí hay una luz de esperanza siempre que pidamos ayuda a tiempo. Gracias a vos, Verónica. Un abrazo. Gracias, un abrazo fraterno. Beatriz, psicoeducadora de la red Sanar, y si te querés comunicar también con la red 11 54 12 9948, esto es dentro de lo que decía Beatriz, el flyer, está este teléfono que es un teléfono no para que llames, sino para que envíes un WhatsApp y te enteres de cómo te podés capacitar en forma gratuita en los nodos de la red 11 54 12 9948. Para aquellos que tengan ganas y tengan necesidad de tomar contacto con estas capacitaciones dentro de estos 12 pasos que hemos hablado, dentro de los cuales está esta formación taller del sentido de la vida.